Iglesia, Dios les bendiga. Iglesia, ¿quién es tu pastor? Y diga ahí dónde está. Y si Cristo es mi pastor, nada me faltará. Amén. Cristo es nuestro pastor. Padre, en el nombre de Jesús, Rey, te damos gracias por este maravilloso tiempo donde nos permites, precioso Dios, escudriñar tu palabra. Y escrito está que tu palabra a nuestra vida no volverá vacía, mi Rey. Traerá la respuesta y hará el efecto, Rey, que tú tienes para todos los que creemos en ella, para los que confiamos en ella. Y declarando, precioso Rey, que este mensaje sales de tu boca, Rey. Yo te presto mis labios, yo te presto mi garganta, mi Rey, mis ojos, mis manos. Te presto mi corazón, Rey. Úsalo, Rey, conforme a tu plan y a tu propósito. Yo renuncio a todo conocimiento humano, mi Rey, para que sea el mover de tu espíritu en este mensaje, en esta palabra, en tu casa, Rey, y que sea esta palabra corriendo aún en el tiempo y siendo glorificada en el nombre de Jesús. Yo declaro que cada persona que en el tiempo aún verá este mensaje, Rey, será, precioso Rey, testigo de tu gloria venidera sobre su vida, sobre su casa y sobre sus generaciones. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Amén, gloria a Dios. Qué bendición, hermanos. El Señor me dio un mensaje poderoso y que me llevó y me movió y me inquietó a que le titulara La llave que abre todas las puertas. Dígale a la persona que tiene a su lado: la llave que abre todas las puertas. Hoy recibo en el nombre de Jesús esta palabra en mi vida y declaro que hará el efecto que Dios tiene para mi vida. Dígase lo mismo: hará el efecto que Dios tiene para mi vida, hará el efecto que Dios tiene para mi casa, hará el efecto que Dios tiene para mis generaciones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a buscar la palabra de Dios, Hechos 16 del 25 al 26. Hechos 16 del 25 al 26. ¿Y cuántos trajeron la palabra de Dios en esta mañana? Gloria a Dios. Vamos a escudriñar la palabra. Hechos 16 del 25 al 26. Y dice así la palabra de Dios: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas. Y al instante se abrieron todas las puertas. Dios nos regaló una palabra para la congregación Casa de Dios Altar de Oración y para cada persona que en el tiempo la va a recibir y va a caminar en esta visión del 2024. Año de puertas abiertas. Y hoy el Espíritu Santo nos entrega esa llave para abrir todas las puertas, como está aquí en Hechos 16 del 25 al 26. Y se abrirán todas las puertas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que en este 2024 la puerta que estaba cerrada se abre? ¿Cuántos creen que el 2024 es un año donde usted y su casa van a experimentar cómo se empiezan a abrir las puertas? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos reciben esta palabra en el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo?
Y resulta, hermanos, que hay puertas cerradas. Dice la palabra de Dios que una puerta que Él abre, nadie la cierra. Nadie. El único que puede cerrar una puerta que Dios abrió en tu vida eres tú mismo. Y lo vamos a ver más adelante, cómo tú te puedes cerrar una puerta. Pero la palabra de Dios es, y se abrieron todas las puertas. Y hoy vamos a estar sensibles al Espíritu Santo, porque vamos a recibir esa llave que abre todas las puertas para el 2024. Y esa llave está en Hechos 16 del 25 al 26. Y vemos dos varones de Dios, dos hombres que habían tomado la decisión de cumplir la gran comisión. Iglesia, usted y yo tenemos una gran comisión, y es ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a que hagan todo lo que está escrito aquí. Tenemos esa misión. Y dice la palabra de Dios que Él nos dio las llaves del reino. Dice Mateo 16, 19: yo te daré las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que ates en la tierra sería atado en los cielos, y para que todo lo que desates en la tierra sería desatado en los cielos. O sea que usted tiene una autoridad. Hay dos varones de Dios en Hechos 16 del 25 al 26, dos varones que estaban convencidos, que caminaban con autoridad, que caminaban ejerciendo el llamado, ejerciendo el plan y el propósito de Dios, no solo para su vida, sino para cada persona que se les acercase al camino. Y vemos dos varones que en el camino, cuando iban a hacer un grupo de oración, vieron cómo había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. ¿Y qué hicieron ellos? Ejercer la autoridad que Dios les dio para reprender al enemigo, para hollar serpientes y escorpiones, para darle libertad al cautivo. Y ejercieron su llamado, reprendieron el espíritu que había en esta joven, y la joven fue libre. Pero hubo un efecto en el mundo secular. Ellos hicieron un paso de fe donde Dios nos dice: reprendamos las obras del adversario, vamos a darle vista a los ciegos, libertad a los cautivos. Como tú o como yo, se nos puede acercar alguien en el camino y ejercemos el llamado. Y nosotros vemos que aún en este tiempo se va estrechando pues esa puerta, como para que la gente no conozca de Dios. Y empiezan a salir leyes, decretos en contra del Evangelio, en contra de los ministros de Dios, para impedir que hagamos lo que Dios nos mandó. ¿Qué sucedió? Que en ese tiempo los amos de esa chica que tenía espíritu de adivinación cobraban platica para que ella le adivinara, para que ella engañara. Había un espíritu de engaño para impedir que el Evangelio corriera y que la palabra de Dios fuera glorificada. Entonces estos amos, ¿qué hicieron? Encarcelaron dos varones de Dios, dos hombres bajo autoridad, y los metieron presos. Y yo quiero que usted visualice su vida, que usted visualice lo que opera alrededor de su vida, que impide que ese Evangelio corra, aún en su casa, en su barrio, donde usted esté. Siempre está el ataque del enemigo. Pero hoy vamos a estudiar y a recibir una llave que está aquí en Hechos 16 del 25 al 26, y es lo que hicieron dos varones de Dios cuando vieron que el enemigo se levantó en contra de su vida y fueron encarcelados. ¿Qué hicieron esos dos hombres? Que podamos recibir esa enseñanza y poder visualizar el panorama de nuestra vida, porque yo sé que si usted está en este lugar, si usted está escuchando este mensaje, es porque usted está orando por usted, por su casa, por su familia, por sus generaciones, por Cali, por Colombia, porque
Las naciones están bajo yugo de Satanás, pero nosotros tenemos autoridad para reprender las obras del maligno. ¿Qué hizo Pablo y Silas en la cárcel a las 12 de la noche? Tomaron una decisión: no ver el panorama que estaban encarcelados. Ellos decidieron ver el invisible. Ellos decidieron adorar al invisible. Y dice la palabra de Dios que como a medianoche, Pablo y Silas en oración, o sea que una de esas llaves, ahí en esa llave es orar. Si usted tiene dificultad para llevar el mensaje a su casa, a su trabajo, a sus vecinos, si usted tiene y usted siente que hay puertas cerradas, como las puertas de la cárcel que estaban cerradas para Pablo y Silas, ¿qué tiene que hacer? Tomar la llave que ellos tomaron, y es la oración y es la adoración. Oración, adoración. Y dice la palabra de Dios que ellos cantaban himnos en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad. Usted debe tomar esta llave de la oración, del clamor, alabar en todo tiempo, cantar himnos al Dios que hizo los cielos y la tierra. Usted quiere un milagro en su vida. Usted quiere que esa puerta que está cerrada se abra, que esas puertas que están cerradas se abran. Ore, alabe, cántele, gócese en la presencia de su Dios. Que la circunstancia no le robe el propósito de Dios, que la circunstancia no te desvíe de tu promesa. Puertas abiertas. Iglesia, Jesús no nos dijo nunca, el Señor en su palabra nunca nos dijo que no íbamos a tener dificultad, que no íbamos a tener pruebas, que no se iban a levantar gigantes. Él nos dijo que todos los días de nuestra vida estaría con nosotros, que como estuvo con Moisés, estaría contigo y conmigo. Y es necesario buscarle, es necesario orar, es necesario ir y rendir su vida a Dios. Y es necesario que usted en ese tiempo difícil pueda alabarle, glorificarle y bendecirle. Ayer estuvimos en un tiempo maravilloso de ayuno, en un tiempo maravilloso de oración y en un tiempo maravilloso de adoración. Y vimos Dios cómo usó esas gargantas con poder. Vimos cómo el Espíritu Santo descendió. Y aquí, como está en la palabra en Hechos 25 al 26, que cuando Pablo y Silas adoraban, oraban, hubo un estruendo que movió los cimientos de la cárcel y todas las puertas se abrieron. Iglesia, tenemos que entender que cuando usted y yo determinamos orar, alabar, en el mundo espiritual pasa algo. En el mundo espiritual el enemigo retrocede. En el mundo espiritual verás tu victoria. En el mundo espiritual verás llenura del Espíritu. En el mundo espiritual lo verás, lo sentirás. Y es maravilloso experimentar la llenura de Dios, la llenura del Espíritu Santo, tocando tu vida, abriendo tu oído, hablándote, dirigiéndote en espíritu y en verdad. Y el ayuno ayer fue maravilloso. Fue una experiencia que, como dice la palabra, es mejor un minuto en tu presencia que 1000 fuera. Yo le decía: papito, quiero quedarme alabando, quiero quedarme gozándome en la presencia tuya, mi Dios, en tu presencia. Es un gozo alabarle a Él, es maravilloso,
porque lo que usted experimenta no lo experimenta fuera absolutamente con nada. Y vemos a Pablo y a Silas encerrados. Quizás los que estaban a su lado decían: estos cristianos, estos evangélicos, ahí encerrados, los encerraron. Pero mire, Pablo y Silas tomaron una decisión y fue dar testimonio en el tiempo de la prueba, dar testimonio en el tiempo de la dificultad. Allí habían unos espectadores que eran los demás presos. Estaban allí pendientes de lo que estos dos hombres, que quizás ellos decían: estos locos están haciendo, están aquí encerrados. Los cohibieron de predicar, los cohibieron de enseñar, de ayudar a otros, y ellos están aquí adorando y orando a su Dios. Iglesia, algo muy importante es que tu dificultad y tu prueba te va a llevar a que las puertas se abran conforme a la decisión que tú tomes, conforme a lo que tú decidas hacer en el momento de la dificultad, conforme a ti, porque es que tú eres el que determina la prueba y la dificultad, cómo la vas a pasar, creyendo el evangelio, creyendo la palabra, o tomando autoridad, o convencerse de que somos hijos de Dios, un Dios que nos creó con un propósito de que le adoráramos. Dios quiere y Dios busca es adoradores en espíritu y en verdad. Y si hay una prueba en tu vida, conviértete en un adorador. Nunca es tarde. Conviértete en un salmista. Dios te dio un tono de voz determinado. Dios te dio, algunos su voz es baja, a otras es más agresiva, pero es bonita para Dios, es hermosa. Y recuerdo una persona que he amado mucho que me decía: canta, canta, tú cantas. Y quizás esa persona, en medio de burla y en medio de risa, me decía: canta, canta. Y yo por años decía que mi tono de voz para cantar, y de pronto bromeaba con ello, cantaba para que se rieran. Hoy, en este tiempo de mi vida, uso esa frase que dice: canta aunque no cantes para el mundo. Yo canto para el Rey, yo vivo para el Rey, yo adoro el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios que está vivo. Y esa adoración me ha llevado a tener una comunión perfecta con mi Dios. Y yo digo que mi comunión es perfecta con Dios porque alcanzo misericordia para escuchar su voz, alcanzo misericordia para dejar que mis pasos sean guiados por su Espíritu Santo. Y esto es producto de la adoración, de buscarle. Y en los momentos difíciles de mi vida puedo adorar, puedo glorificar al Rey y puedo sentir que lo que estaba cerrado se abre, y puedo sentir que las puertas se abren cuando adoro, cuando alabo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a mi Dios poderoso, al que tiene el poder de hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que creo o espero. En ese Dios confío. Y Pablo y Silas tenían allí unos espectadores. Repasemos otra vez. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Y los presos los oían. Iglesia, te oyen las tinieblas, te oyen los presos, te oyen las personas que no conocen de Dios. Alabar a tu Dios en tiempo de prueba, te oyen. Te oyen alabar a tu Dios, te oyen alabar al invisible. Porque miren,
los espectadores que están alrededor de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro entorno, de nuestras empresas, esos espectadores tienen la mirada puesta sobre ti. La mirada está puesta sobre ti. Si estás predicando, ellos están pendientes de cómo te comportas en las acciones en tu vida para ellos hacerlo igual. Y están de espectadores para ver cómo caes y darte en zancadilla. Esos son los espectadores que tienes. Que te equivocas, ahí están. Para decirte, vea, cristiano, y mírelo. Yo creo, iglesia, que lo más importante es que usted y yo caminemos en la palabra de Dios en todo tiempo. Que si usted recibe la palabra, si usted viene a escudriñarla, si usted viene a recibir un mensaje un domingo, a un ayuno, a una intercesión, a un discipulado, usted quiera caminar en esa palabra de Dios. Porque Dios no nos prometió un camino anchote. Él nos prometió que por ese camino estrecho de su mano vamos a salir en victoria. Él ya nos dio la salvación en la cruz del Calvario. ¿Cuántos son salvos? Él ya nos dio la salvación. Él en la cruz del Calvario se llevó tus pecados. Pero la decisión la tienes tú, si crees o no crees. Él ya se llevó todo lo que impedía que usted y yo fuéramos hijos de Dios. Y Pablo y Silas eran dos hijos de Dios que estaban presos, pero que tomaron una decisión: darle testimonio a los presos que los estaban oyendo. Iglesia, una de las llaves es darle testimonio a los que tenemos al lado de que la oración eficaz del justo puede, de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, de que en Cristo Jesús usted y yo somos más que vencedores. Usted es más que un vencedor, lo dice la Escritura. La Escritura habla de usted. La Escritura habló de Silas y de Pablo, dos hombres que determinaron alabar y glorificar a Dios en tiempo de la prueba. Y la Escritura nos habla de ese terremoto, y ese terremoto es ese milagro. Ese terremoto son puertas abiertas para su vida. Ese terremoto es que cuando está la dificultad en su casa, con un hijo, con la esposa, con el esposo, en el trabajo, con un vecino, donde nos ponga, llámese económica, llámese aflicción, lo que se llame, cuando usted ora, cuando usted alabe, viene ese terremoto que es la presencia de Dios, es el Espíritu de Dios obrando y sacudiendo su casa, su entorno, y las tinieblas huyen, porque las tinieblas no soportan la adoración. Y si usted es de los que no le gusta la adoración, pasa algo en el mundo espiritual con usted, y para que las puertas en el 2024 se le abran, usted tiene que adorar al Rey. Usted tiene que aprender a pasar tiempo en adoración. Usted tiene que aprender a mover sus labios. Usted tiene que experimentar cómo su voz sale, y usted puede escuchar cómo esa música ministra a nuestro Dios. Él quiere adoradores en espíritu y en verdad, que en tiempo de la prueba podamos alabar, 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 danzar, danzar, y ese de repente viene a tu vida, viene a tu casa, esa respuesta del cielo. Viene adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Pablo
Pablo y Silas nos enseñan esa clave, esa llave para abrir puertas cerradas. Y vemos en el versículo 26 dice: y se abrieron todas las puertas. Año 2024, todas las puertas estarán abiertas. Yo no sé tú cómo estás orando, iglesia. Yo no sé cómo te diriges a Dios. Yo no lo sé. Pero es nuestra responsabilidad enseñarles que la prueba es el momento perfecto, es el ambiente ideal. La enfermedad y esa dificultad es el ambiente ideal para que tú le adores, para que tú le digas: precioso Dios, tú eres más grande que la enfermedad, tú eres más grande que ese decreto que determinaron sobre mi vida. Tú eres grande y por eso determino alabarte, 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 alabarte. Por eso determino bendecirte, precioso Dios. Por eso determino decirte: precioso Rey, tú eres el Rey de mi vida. Tú eres el Rey de mis minutos, de mis segundos. Tú eres el que está coronado como Rey en mi vida. Y que le puedas decir: en mi vida no hay más reyes. Eres tú el primero, eres tú el alfa, eres tú la omega, el principio, el fin, el primero, el último, el postrero, el venidero, a quien amo, en quien espero. Mi esperanza está puesta sobre ti. Este tiempo es para ti, amado. Te amo. Que usted pueda expresarle con su boca, que usted pueda experimentar un cántico nuevo para Dios. Ríndase a Él, ríndase a Él. Pablo y Silas se rindieron al Rey de Reyes, no se rindieron a los hombres. ¿Sabe cuándo una persona se rinde ante los hombres? Cuando le reconoce a los hombres que lo que ellos hicieron o el poder que se mueve en ellos es más grande que el que está en mí, el que mora en mí. Porque usted tiene que ser movido por el Espíritu Santo de Dios en tiempo de prueba. Deje que Dios le dirija, iglesia, porque la prueba es la puerta abierta para que, como usted actúe en ese momento, se le abran las demás puertas. Y usted va a empezar a experimentar la primera dificultad. Va a orar y va a adorar. Y va a ver cómo ese de repente viene y zarandea su entorno. Y usted ve la gloria de Dios. Y en ese mismo sentir y en ese mismo convencimiento va a ir a hablar la segunda puerta. Miren, el Señor dice en su palabra: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Usted anda con sus llaves? Si Dios le dio a usted una llave, usted anda con la llave del reino. Porque usted puede tener las llaves de su casa y abre las puertas de su casa. Entro a mi casa, bueno, esto es lo que tengo, esto es lo que Dios me ha dado. Pero hay unas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y las bendiciones de Dios vienen como disfrazadas ¿de qué? De problemas, de dificultades. Pero si usted tiene las llaves que abren todas las puertas, ¿cuál es la llave, iglesia? La oración, la adoración. Esa es la llave que abre todas las puertas. La oración, la adoración y la llave es la misma palabra de Dios que abre todas las puertas. Dice la palabra Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Miren, iglesia, en el tiempo de la prueba y de la dificultad, en el tiempo del problema, el Señor siempre está.
Miren, Jesucristo murió y resucitó, pero nos dejó su Santo Espíritu con nosotros. Siempre, siempre Él está a la puerta. Él está a la puerta. No te dejes distraer, porque Él quiere que tú tengas un oído sensible a su voz, para que tú sepas cuándo la prueba, la dificultad, la circunstancia difícil es Dios tocando, para que tú lo oigas, para que tú medites qué quiere Dios con ese problema, qué quiere Dios con esa prueba, qué quiere Dios con esa dificultad. Y dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Iglesia, una de las llaves es que usted oiga la voz de Dios. La dificultad, el problema te estorba a tu corazón, te estorba a tu oído. Y usted no ha visto que cuando la gente está atribulada, cuando tiene un problema y no ora, se siente un espíritu raro en ella, y que cuando va y ora pasa algo, que cuando va y alaba pasa algo, que cuando va y clama pasa algo. Esas son las llaves que Dios nos entregó a nosotros como hijos. Adora, adora, ora, clama conforme a la palabra y las puertas se abrirán. El tema de hoy es la llave que abre todas las puertas. Y usted y yo quizás tenemos puertas cerradas, pero tenemos la clave: adorar. ¿Quiénes tienen dificultades? ¿Quiénes tienen algún problema? ¿A quiénes les han decretado una enfermedad? ¿A quiénes les han dicho no? No. ¿Quiénes han sentido que han ido a una entrevista? No. Adora, 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 ora, escucha la voz de Dios. Algo que Dios me ha enseñado desde muy pequeña en el Señor es: cuando voy a ir a pedir algo, yo voy es con mi arma perfecta, que es la sangre de Jesucristo, que me garantiza ya la victoria. La sangre de Jesucristo que me garantiza victoria. Y yo trabajo en una compañía, y cuando voy a ir a hablar con el dueño para cosas bien especiales, ni para qué les cuento, yo no hablo con él. Él, cada que se me va a acercar a mí, yo declaro la sangre de Jesucristo. Él viene y yo lo veo que viene. Él viene a mi oficina: Elena, la sangre de Cristo tiene poder. Esa es una arma que Dios me enseñó a usar. ¿Por qué? Porque ya hay una puerta abierta en mi vida de empleo. Hay una puerta donde Él me puso en un lugar especial, y esa puerta nadie la podrá cerrar. Tengo las armas. Dice la palabra de Dios: las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y cuando usted ve que la puerta está cerrada, use sus armas, adórale, toma autoridad en el mundo espiritual. Te entregaron las llaves del reino. La sangre de Cristo te garantiza victoria. Usa tus armas, úsalas. Si usted tiene problema de comunicación con alguna persona, use sus armas. Use sus armas, la sangre de Cristo, la oración, la intercesión, la adoración. Esa es mi arma. Es que aunque el enemigo viniere como río, Jehová de los ejércitos es quien levanta bandera de victoria. Aunque viniere como río.
Y estamos hablando de las llaves para abrir todas las puertas. Y el Señor me decía que había muchas puertas cerradas, que había muchas puertas cerradas, que aún nuestros hijos han tenido puertas cerradas. Pero miren, con tan solo es necesario que uno tome la palabra de Dios. Usted tomó la mejor decisión. Recuerdo que en el 94, mi hermano Fabio Murillo recibió a Jesús y practicó esta palabra de Pablo y Silas. Y él decía que nosotros todos estábamos en cárceles espirituales, y era verdad. ¿Y saben qué hacía? Con esta palabra, a las 12 de la noche saltaba en el cuarto de él. Saltaba, adoraba, saltando. Y nosotros quizás decíamos, se enloqueció. Miren, la audiencia de mi hermano éramos nosotros los de la casa. La audiencia de Pablo y Silas eran los presos. Iglesia, ¿cuál es tu audiencia? ¿Quiénes son los que te ven al lado donde está el problema? Mi hermano danzaba, oraba. Y no pasaron 3 años para que el encarcelamiento en el mundo espiritual de sus hermanos hubiera libertad. Y fuimos libres. Y un terremoto espiritual en la vida de cada uno de nosotros. Somos 6. Cada uno tuvo una circunstancia, cada uno tuvo un problema grande, pero la oración y la adoración abrió las puertas de las cárceles espirituales de cada uno de mis hermanos, porque hubo uno que creyó, porque hubo uno que adoró, porque hubo uno que danzó, porque hubo uno que pasó tiempo con el que todo lo puede, en el que todo lo sabe, con el Dios que abre la puerta que está cerrada, que nadie la podrá cerrar, porque una puerta que la abre nadie la cierra. Y ese Dios nos abrió las puertas para que nosotros camináramos con el Señor, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese Rey abrió una puerta para que nosotros fuéramos ministros de su evangelio, para que pudiéramos predicar en tiempo y fuera de tiempo un evangelio que es real, un evangelio que ya tiene promesa de victoria, que en la cruz del Calvario nos dio victoria. Y ese Cristo es el que predicamos, a ese Cristo adoramos y a ese Cristo servimos. Iglesia, 2024, un año de puertas abiertas. Iglesia, esta palabra, la llave que abre todas las puertas. Nadie te podrá cerrar una puerta que Dios abrió, pero tú sí te la puedes cerrar. Vamos a mirar cómo te la cierras. Y vamos a buscar la palabra de Dios en 2 Corintios 3, del 2 al 4. 2 Corintios 3, del 2 al 4. Y dice la palabra de Dios: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sos cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en el corazón. Iglesia, la palabra de Dios está escrita aquí en tu corazón, no en una piedra, porque Dios colocó un corazón sensible a su voz, porque el mismo Espíritu de Dios que moraba en Pablo y moraba en Silas está dentro de ti para hacer esa carta leída en tu dificultad. ¿Sabes cuándo se cierra una puerta?
Cuando tú tienes un problema y llegas a un lugar con cara de derrota, sales de tu cuarto con cara de amargado, con cara de derrotado. No estás haciendo lo que hizo Pablo y Silas. Dice la palabra de Dios, la lucha no es contra sangre ni carne. La lucha que cada uno tiene, porque cada uno tiene una lucha independiente, no es con el que está en tu trabajo, no es con el vecino, no es con tu esposa, no es con tu esposo, no es con tus amigos, no es con los que andan por la calle. La lucha no es contra sangre ni carne, es contra potestades, contra principados, contra legiones en las legiones celestes. Tu lucha no es contra ellos, es espiritual. Y tienes que usar las armas. Pablo y Silas no contendieron con los que lo encarcelaron. Pablo y Silas no pelearon con los presos. Pablo y Silas determinaron adorar, interceder, clamar, danzar. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, ser carta leída en el momento de la prueba. Si te duele, busca a Dios en espíritu y en verdad. Una persona no puede decir que tiene comunión con Dios y que oró y que está llena de Dios y sale a un enfrentamiento en la carne, porque la lucha no es contra sangre ni carne, es contra principados. Y si usted se postra y dobla rodilla, alaba, ora, danza, usted sale como carta leída de ese lugar. No cierre la puerta que Dios le ha abierto, usted es el que se la cierra. Nadie puede cerrar una puerta que Dios abrió. Nadie. Solo tú, con tu actitud, con tu comportamiento, con tu falta de fe, de creer en este evangelio que prometió Dios. ¿Qué era el evangelio? Poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación, poder de Dios para que se abran las puertas cerradas en el 2024, en tu vida, en tu casa, en tus sueños, en tus anhelos. Poder de Dios. El evangelio fue escrito por el mismo Espíritu Santo en tu vida. Tú no estás en este lugar porque sí, porque no tenías nada que hacer. Tú estás allí porque Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Porque te llamó Él, porque te inquietó, porque te levantó. Y si alguno oye mi voz, usted hoy está oyendo, usted tiene un privilegio muy grande: oír la voz de Dios. Pablo y Silas escucharon la voz de Dios. Adórale en el tiempo de prueba, adórale, clama, ora, cree. Dice la palabra de Dios: el que me busca, crea que estoy ahí. Pablo y Silas estaban convencidos que como Dios nos prometió a nosotros, todos los días de nuestra vida estaría con ustedes. Pablo y Silas sabían que ahí estaba Dios con ellos. Pablo y Silas no creo que hayan dicho: bueno, vamos a estar orando para que Dios venga aquí. No, Dios estaba con ellos. Eran hombres. Mire, la palabra dice: yo conozco tus obras. Dios conocía las obras de Pablo y Silas. Dios conocía qué había pasado. Tenían un ataque del enemigo y eran hombres de Dios, eran siervos de Dios, creían en la palabra. Él conocía, Él iba con ellos. Miren, cuando Dios dice: y yo iré delante de vosotros como poderoso gigante. Miren, Pablo y Silas sabían que Dios iba delante de ellos. ¿Y saben qué hizo Dios? Permitió que ellos tuvieran un ataque a raíz de servirle a Dios. ¿Para qué?
para que ellos experimentaran un milagro, para que ellos experimentaran un terremoto en la cárcel, para que nosotros experimentemos un terremoto allí en medio de la dificultad, ver cómo Jehová de los ejércitos se levanta con poder en tu vida, en tus sueños, en tus anhelos, se levanta en medio de la dificultad, en medio de la prueba. Pablo y Silas sabían que Dios estaba con ellos. Y Pablo y Silas dijeron: y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estos carceleros. Y la lucha no es contra sangre ni carne. Ellos no empezaron a gritarle a los carceleros: nuestro Dios es más grande. Miren, ellos empezaron a adorar, ellos empezaron a orar. Y esa es la clave, esa es la llave que tú y yo tenemos que usar en todo tiempo para experimentar puertas abiertas. Puertas abiertas. Iglesia, Dios no te está diciendo: se abrieron ya todas. Vas a empezar a pasar por la primera para empezar a dar testimonio, iglesia. Como lo hizo contigo, lo va a hacer con muchos. Como lo hizo conmigo, lo va a hacer con muchos. Iglesia, Dios me habló. Hay que tener un oído sensible y obedecerle al Señor. Señor nos dio esa palabra para el 2024 y desde que nos la dio, esa semana, Dios me hablaba y me decía que el ayuno se hiciera con todas las puertas abiertas. Y ayer por la mañana volvió y me lo dijo. Y yo dije: no, dentro de 8 días. Porque el ayuno lo hacemos con solo una puerta abierta, acá adentro, interno. Pero él me decía: con todas las puertas abiertas. Y ayer entendimos que es con todas las puertas abiertas, ¿cierto? Amén, con todas. Porque esas puertas van a estar abiertas. Porque cuando ellas están abiertas, hay muchos que pasan por ahí, y muchos de los que servimos, de los que se congregan aquí, de las familias, tienen necesidad de que sus puertas de dificultades, de lo que está operando en el mundo espiritual, que los quiere desviar del plan de Dios, puertas de enfermedad allí, oprimiendo las vidas, cerrojos de bronce, se rompen, se rompieron en el nombre de Cristo Jesús. Y que cada persona que entra por casa de Dios, altar de oración, va a experimentar puertas abiertas en su casa, en su vida. Iglesia, hay una promesa muy hermosa y la estoy diciendo desde hace rato: a ti te daré las llaves. ¿Cuántos están tomando la llave? ¿Cuántos están tomando? Ustedes quizás sabían que el Señor dijo: a ti te daré las llaves. Pero usted en el mundo espiritual anda con la llave para en el momento en que la puerta esté cerrada, ¿la puede abrir? ¿Anda con la llave? ¿Andan con la llave? La oración, la adoración, el declarar la palabra de Dios es la llave que abre las puertas cerradas. ¿Y saben Dios para qué dice? Vamos a leer. Dice Mateo 16, 19: y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra sería atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra sería desatado en los cielos. Iglesia, hacer guerra espiritual no es un invento de unos cuantos en esta tierra. Hacer guerra espiritual no es hacer un escándalo porque hablamos duro. Hacer guerra espiritual es tomar autoridad en el mundo espiritual para declarar esa palabra. Cuando usted está convencido que usted tiene estas llaves,
usted tiene que hacer guerra espiritual. Cuando usted se ha convencido quién es, usted tiene que hacer guerra espiritual. Porque nosotros nos movemos en dos hemisferios: el reino de Dios y el reino de tinieblas. El reino de Dios tiene autoridad para pisar las tinieblas. Y cuando una persona no hace guerra espiritual, se le cierran las puertas. ¿Por qué? Porque dejaron la llave del reino de Dios por ahí tiradita. ¿Cuál es la llave del reino de Dios? La oración, la adoración y la palabra de Dios. Si usted tira la llave, viene el equipo del lado de acá de las tinieblas y viene a cerrarle su puertecita, ¿cierto? Usted está orando por algo y se le presentan 1000 dificultades. ¿Por qué? Porque la llave usted la tiene tirada, porque no ha tomado autoridad, porque la palabra de Dios nos está hablando: a ti te daré las llaves del reino. ¿Cuántos están cantando este mensaje en esta mañana? Ande con su llave, hermano, hermana. No ande sin la llave de abrir las puertas de su casa. Esta tierrita es de papá. Dice la palabra de Dios que nosotros somos coherederos de todo esto. Porque ¿para quién son las herencias? Para los hijos de Dios. Y usted ve que en el mundo, nosotros como papás, ¿a quién heredamos? A nuestros hijos. Y yo esta semana pasada tuve una pequeña práctica con mi hija Sharon, y ella me preguntaba de la herencia. Y Dios me dio una oportunidad más, y ella me decía: mami, o sea que yo heredo lo tuyo. Yo le decía: mamita hermosa, tú como hija tienes un derecho a heredar, y nosotros como hijos de Dios tenemos un derecho, porque somos herederos, porque Él es nuestro papá. Dice la palabra de Dios en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder y autoridad. Y usted como hijo de Dios tiene una autoridad para heredar, y te dio las llaves. Y yo le decía a mi hija: pero las bendiciones vienen a causa de la obediencia. Hay padres que a los hijos desobedientes los desheredan, porque son desobedientes. Yo le decía: mi amor, no estamos obligados a heredar a un desobediente, a un hijo que no respete. No estamos obligados. Uno puede amar a un hijo que haya nacido del vientre como que no haya nacido del vientre. Igual a un sobrino, a un vecino, a una persona que Dios nos dijo: herede que es obediente. Ese es Dios con nosotros. Si usted es obediente, usted abre la puerta, las puertas cerradas, porque tiene que la herencia. Entonces usted va a heredar, iglesia. Yo le decía a Sharon: hija, tú vas a heredar porque eres una hija obediente. Pero la herencia más importante es la del reino de Dios y su justicia, la que nos da papito Dios aquí en esta tierra, para abrir puertas cerradas. Vas a experimentar 2024, abrir puertas cerradas. Tengo a mi hermano que tiene una dificultad en su hogar, han estado en separación, y mi hija le enseñaba a su hija: ¿quieres vivir en Cali? Sí. ¿Quieres a papito y a mamá aquí en Cali? Sí, sí quiero. Ah, bueno,
Entonces vas a tomar a papá y a mamá de la mano, y la niña tiene 4 años, y vas a declarar que van a estar juntos en familia como un hogar. Mi hija le enseñaba eso a ella, orar. Y a la niña le llama la atención porque como Sharon alaba a Dios también, ella alaba al Señor, y le estaba enseñando a la niña cómo orar por su hogar de papito y mamita. Y para la gloria de Dios, mi hermano me dice que la niña los tomó de la mano ayer, papá, mamá, delante de varios, y cerraron los ojitos y empezó a orar por su papá, por su mamá, por su hogar. La oración tiene poder. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Tenemos que enseñarle a nuestras generaciones, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a la audiencia que tienes al lado, a tus vecinos, a tus amigos, cómo abrir puertas de bendición. Y las puertas son buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serían añadidas. Cuando tú determinas colocar al Rey de Reyes, Señor de Señores en primer lugar en tu vida, tú ya tienes estas llaves para abrir puertas cerradas. Tú ya tienes la llave que abre puertas cerradas. Y yo quiero que ahí donde usted esté, usted medite qué hay cerrado en su vida. Algunos dirán, hay puertas cerradas en el amor. Me siento solo, quiero una compañía y no la tengo. Quiero un compañero de vida. Quiero una mejor situación económica, Señor, aquí en esta tierra. Quiero orar para ser el proveedor de mi casa. Quiero, precioso Rey, una puerta de empleo. Quizás hay profesionales, hay gente capacitada, hay gente con dones y talentos que Dios quiere colocar en lugares especiales. Yo quiero que en esta mañana usted salga a este lugar con una palabra, que usted pueda decirle a su casa: tengo aquí la llave. ¿Qué estás orando? ¿Cómo es tu oración, hija? ¿Cómo es tu oración, esposa? ¿Cómo es tu oración, esposo? ¿Cómo es tu oración, hermano? ¿Cómo estás orando, vecino? ¿Cómo estás orando, compañero de trabajo? Quizás alguien nos encontramos en la calle y podemos acercarnos con esta palabra. ¿Cómo estás orando? Si hay puertas cerradas en tu vida, yo tengo la llave que abre todas las puertas: la oración, la adoración. Esta llave que nos dio el yo te daré las llaves del reino. Para lo que ates en la tierra, sea atado en los cielos, y para lo que desates en la tierra, sea desatado en los cielos. Iglesia, cuando usted entiende que usted como hijo de Dios tiene el poder para atar la dificultad, la circunstancia difícil, el problema, la montaña, porque quizás tú ves tu problema como una montaña inmensa, pero si tú, dice la palabra de Dios, si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú abrirías tu boca en autoridad y le dirías a esa montaña: muévete, y se moverá. Y se moverá. ¿Cuántos tienen fe en esta palabra? Amén. La palabra de Dios también nos dice en 2 Corintios 4, dice 4:13, dice: creí. Así dice la escritura: creí, por lo cual hablé. Ustedes también creen, por lo cual también van a hablar. Usted no se va a quedar con esta palabra, usted va a llevarla a su casa,
usted va a llevarle a sus amigos, usted va a llevarle a sus vecinos. 2 Corintios 4:13. Creí, por lo cual hablé. Nosotros fuimos los primeros que creímos en esta palabra. Creí, por lo cual lo declaramos, por lo cual hablamos. Y estamos solo preparados en fe para ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios aquí en esta tierra, para ver el cumplimiento de lo que dice la palabra: a ti te daré las llaves. Y usted hoy sale de este lugar y usted, en el tiempo que ve este mensaje, va a recordar que usted tiene una llave y que una puerta que Dios abre, nadie la podrá cerrar, nadie. Y hoy declaro, yo hoy quiero que usted se levante a que hagamos la práctica que el Señor nos enseñó, para que ejerzamos la autoridad que Dios nos dio. Dice la palabra de Dios: a ti te doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Miren, el enemigo tiene una fuerza que quiere cerrar las puertas. Lo que estás orando, él quiere cerrar, él quiere acorralar. Pero usted tiene las llaves para atar las patrañas del diablo, del cachorro, del león, del dragón, de la serpiente. Usted tiene las llaves del reino de Dios para lo que ate, para lo que desate, se cumpla. O sea que usted tiene en sí la autoridad de abrir todas las puertas en su vida. Usted la tiene, solo ejérzalo. Y vamos a practicarlo desde ya. Y vamos a hacer guerra espiritual. ¿Qué es guerra espiritual? Que estamos frente a las tinieblas y frente a los hijos de Dios en autoridad. Y Él nos dice: yo te doy las llaves del reino, para que lo que ates en la tierra sería atado en los cielos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a atar las obras del adversario que impiden que la puerta se abra. Y en este ejercicio que es espiritual, yo quiero que me vayan diciendo desde allá: por esto, y vamos a declarar a las tinieblas bajo estrado de nuestros pies, atadas, ligadas, vencidas, destruidas. Todo lo que opera en el mundo espiritual, todo lo que está operando en el mundo espiritual, para que esa puerta no se abra. Yo no sé si es la puerta que dice: en mi casa y yo seremos salvos, mi casa y yo serviremos a Jehová. No sé si es esa palabra que dice: amado, mi deseo es que seas prosperado en todo. No sé si hay escasez, desempleo, pobreza, ruina, miseria, pero vamos a atar esa potestad de tinieblas, la vamos a declarar sin poder, y en el nombre de Jesús la vamos a echar fuera. Yo no sé si es fracaso, desamor, separación, divorcio, no sé qué es. No sé si es tormento, no sé qué es. Desesperanza, no sé qué es. Desilusión, no sé qué es. Traición, no sé qué es. Pero tú lo sabes. Saben, miren, Dios nos entregó estas llaves. ¿Para qué? Que si usted va a emprender un negocio, le vaya bien. ¿Cómo? ¿Qué tiene que hacer? Te entrego las llaves. Tienes tu negocio. Te doy todo para tu negocio. Pero tienes que hacer guerra espiritual. Porque llegó el primer día y lo abriste y vendiste.
pero allá está en la esquina el brujo, allá está el que va y hace un trabajo montado de brujería para que no te vaya bien a ti. ¿Y tú qué tienes? Las llaves. ¿Para qué? Para atar todo lo que se quiera levantar en contra de que en el 2024 las puertas de lo que estás orando, de lo que estés clamando, estén abiertas. Hoy vamos a orar contra todo contraataque de tinieblas, toda fuerza demoníaca que opera en el mundo espiritual en contra de tu vida, en contra de tu casa, en contra de la promesa de Dios, la palabra de Dios, la llave que abre todas las puertas, la llave que abre todas las puertas, puertas abiertas, la palabra de casa de Dios, altar de oración para el 2024. Y yo quiero que usted se coloque sobre sus pies. Y yo le pido a Mayrita, a Brenda y a Sharon que estén acá conmigo orando. Y yo también le voy a pedir a la pastora Carmen que nos acompañe en este clamor de guerra espiritual. Tenemos una visión para el 2024 y es puertas abiertas. Y lo que opera en el mundo espiritual en contra de tu bendición, hoy lo vamos a declarar inoperante, atado, ligado, vencido, destruido, arruinado en el pasado, en el presente, en el futuro, antes, durante y después de esta oración, destruido para siempre. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos la palabra de Dios. Déjelo. En el nombre de Jesús declaramos la palabra de Dios. Declaramos la sangre de Jesucristo garantizando victoria. Declaramos la sangre de Jesucristo garantizando victoria. La sangre de Jesucristo garantizando victoria. Puertas abiertas en el 2024 para cada familia representada, para cada hombre y mujer, para cada siervo, para cada hombre y mujer, para cada persona que en el tiempo verá este mensaje. Hoy, en el nombre que es sobre todos los nombres, tomamos autoridad en los aires, declarando la palabra de Dios. Desde Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los violentos en el mundo espiritual lo arrebatamos. Solo los violentos en el mundo espiritual lo arrebatamos. Hoy, en el nombre que es sobre todo nombre, atamos, ligamos, reprendemos todo aquello que se esté moviendo en los lugares altos, toda obra de brujos en contra de la bendición de este pueblo, en contra Itarrabasoya de cada familia aquí representada, toda obra de satanismo, toda obra de levitación, toda obra de magia negra, todo vudú, encantamiento en contra de las empresas, en contra de las familias, en contra de los empleos, toda puerta cerrada de empleo, todo lo que opera en el mundo espiritual para arruinar los negocios, para arruinar los emprendimientos, todo rojo, todo rezo, todo conjuro, todo trabajo montado de brujería, lo atamos, lo ligamos, lo reprendemos, lo declaramos inoperante y en el nombre de Jesús lo echamos fuera, 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 prisiones eternas, a abismos profundos, a lugares de oscuridad. Escrito está: para esto apareció el Hijo de Dios, a deshacer las obras del diablo. Hoy, en esta mañana, pise las obras del enemigo, pise la envidia en contra de su empleo, en contra de su negocio, en contra de su provisión, en contra de sus hijos, toda puerta cerrada a estudio, todo aquello que quiera operar en el mundo espiritual para opacar tu familia, tu esposa, tus hijos, tus generaciones, todo lo que opera en el mundo espiritual, que quiera cerrar puertas a las familias de Dios, a casa de Dios, a las generaciones, a los hombres que entren por este lugar, todo lo que quiera operar, que quiera cerrar puertas en el 2024, lo declaramos
su vida, desecho arruinado en el pasado, en el presente, en el futuro, antes, durante y después de esta oración. Y en el nombre de Jesús lo echamos fuera, 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 fuera. Se quebrantan las obras del enemigo. Toda puerta de desamor, toda puerta del infierno que ha operado en el mundo espiritual para dividir las familias, para dividir los hogares, y tarrabasoya, para dividir los padres con los hijos. Todo rojo, tosoya, la bajaya, saya, está atado, está ligado, está vencido, está destruido. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús atamos, ligamos, reprendemos toda puerta al odio, a la raíz de amargura, toda puerta y tarrabasoya de fracaso, todo lo que opera en el mundo espiritual en contra de las vidas de las familias está atado, está ligado, está vencido, está deshecho. Todo celo, toda contienda, todo chisme, toda puerta y tarrabasoya de chisme, de rabia, de ira, de contienda, todo lo que quiera operar en contra de la palabra de Dios, en contra de la extensión del reino, en contra del ayuno, en contra de la oración, en contra del clamor, en contra de la intercesión, está atado, está ligado, está vencido, deshecho, y en el nombre de Jesús lo echamos fuera, fuera, fuera. Prisiones eternas, abismos profundos, a lugares de oscuridad, atamos, ligamos, reprendemos en el mundo espiritual todo lo que opera, que quiere traer desobediencia, desobediencia a la palabra, desobediencia a los estatutos, desobediencia a las ordenanzas de Dios, todo lo que opera en el mundo espiritual para jarabastoya, para paralizar las vidas, para bloquearlas, para desviarlas del plan, del propósito de Dios, para desviarlas de la gran comisión de hacer discípulos. Hoy está atado, ligado, vencido, destruido, y en el nombre de Jesús lo echamos fuera, fuera, fuera. Dígalo, fuera de mi vida, fuera, declárelo, fuera de mi vida. Hoy te cae Satanás, hoy te quebranta de mi vida, de mi casa, de mis generaciones. Hoy te declaramos inoperante en el pasado, en el presente, en el futuro, antes, durante y después de esta oración, destruido para siempre. Y hoy declaramos en el nombre de Jesús las obras del enemigo bajo nuestros pies. Píselas, siéntalo, sienta las tinieblas como huyen en el mundo espiritual de su vida, de su casa, de sus generaciones, y declaramos que lo que hemos atado permanece bajo atadura. En el nombre de Jesús de Nazaret le vamos a decir al Señor que se levante en esta mañana. ¿Cuántos quieren que el Señor se levante en esta mañana? Que se levante el Rey de Gloria, el Rey de Gloria por su casa, por sus hijos. Escrito está en la palabra del Señor que Él nos ha puesto en este día para arrancar, y en esta mañana seguimos arrancando de los corazones, seguimos destruyendo toda obra del diablo, toda obra de Satanás y sus demonios, todo lo que impide que el diablo pueda entrar a su casa, todo lo que impide, todo cerrojo. En esta hora, la mañana de Dios dice, la palabra de Dios dice que Él lo ha puesto en este día para arrancar y para destruir. En esta hora arranque toda cizaña, arranque de su corazón toda envidia, arranque de su corazón todo celo, arranque de su corazón todo lo que quiera oponerse, todo enojo en el corazón de sus hijos, toda rebelión en el corazón de sus hijos, se quebranta en esta mañana, se destruye toda obra de Satanás, se quebranta en el nombre de Jesús, se rompe todo divorcio, toda separación, toda palabra maldiciente en contra de los hogares en esta mañana,
que el Señor se levante por su casa. Toda ruina, toda miseria, toda deuda, todo saltón, toda oruga, todo revolcón que se ha comido sus finanzas en esta mañana. Levántese a romper toda ruina. Jesucristo en la cruz del Calvario venció la ruina, venció la escasez, venció la miseria, venció el embargo, venció todo embargo en esta mañana se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret. Seguimos atando, ligando y reprendiendo toda enfermedad, llámese como se llame: sida, cáncer, leucemia, lupus, cáncer, presión arterial, azúcar, depresión, ansiedad, locura, esquizofrenia, toda enfermedad, espuelón, toda enfermedad en esta mañana se quebranta, se rompe en el nombre de Jesús, se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda enfermedad en los huesos, toda enfermedad en los huesos en esta mañana creemos que se rompe la artritis, se rompe todo neuma en los huesos, se rompe en el nombre de Jesús. Todo ovario poliquístico se rompe en esta mañana, se rompe ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Somos el pueblo de Dios, estamos llamados para triunfar, estamos llamados a poseer, poseemos en esta hora, rompemos las puertas, rompemos toda puerta cerrada se abre en esta mañana, se abre en esta mañana, se rompe todo decreto del infierno en el nombre que es sobre todos los nombres. Escrito está en la palabra que Él en la cruz rompió todo decreto que había contrario a su vida, todo decreto de muerte, todo decreto de suicidio, todo decreto de ruina, todo decreto de religiosidad, todo decreto en esta mañana se rompe, cae por tierra. Toda rebelión en los hijos en esta
presencia de Dios en este lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y le decimos al Señor que se levante. Levántate, Señor. Levántate. Levántate. Levántate, Señor. Levántate. Dale aplauso al Señor en esta mañana. Señor. Levántate, Señor. Levántate. Levántate. Levántate, Señor. Nuevamente levántate. Levántate.
las llaves del reino de Dios en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Despedimos este servicio y declaramos tu palabra, precioso Dios, corriendo y siendo glorificada aún en el tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.